Te juro que si alguien me hubiese dicho que mi matrimonio iba a empezar a morirse por culpa de una cena de empresa, me habría reído en su cara. ¿Una cena? ¿Un jueves cualquiera? Pues sí, fue esa noche. Ese fue el primer golpe. El primero que yo noté, claro. Porque ahora pienso que ya venía todo de antes. Era un jueves de mediados de octubre, 22:40 de la noche. Me acuerdo perfectamente porque estaba viendo el partido del Atlético con una cerveza en la mano, tirado en el sofá, cuando Laura me mandó un audio. Me dice, toda sonriente, cariño, al final vamos a tomarnos una copa más, ¿vale? Pero solo una, que mañana curro. Su tono era raro, como demasiado contenta. Pero bueno, tampoco me puse paranoico. Estaba en una cena con sus compañeros de trabajo, la típica de despedida de un tal Mario que cambiaba de clínica. Ya me había contado todo el rollo. Así que apagué la tele cuando terminó el partido, me lavé los dientes y me metí en la cama. Pensando que en media hora estaría en casa. Spoiler, no llegó en media hora. Llegó a las 2:15 de la madrugada. 2:15. Y no me despertó el ruido de las llaves ni la puerta del baño. Me despertó ella, llorando. Llorando de verdad. Con hipos, con el rímel corrido, con una cara que parecía que le habían dado una mala noticia. Me senté en la cama acojonado. Le pregunté qué pasaba, si estaba bien. Y me suelta, temblando, he tenido un ataque de ansiedad, Javi. Me ha dado de golpe, allí, en la calle. No sé qué me pasa últimamente. Claro, imagínate mi cara. Me levanto, le traigo agua, le acaricio el pelo. Le digo que no pasa nada, que me tiene a mí, que mañana se pide el día libre y descansamos juntos. Y ella me abraza, fuerte, como hacía años que no me abrazaba. Sin decir nada. Solo agarrándome. En ese momento, no pensé nada raro. Pensé que simplemente estaba rota, que el estrés del trabajo, que la presión, que los 30 y tantos nos estaban cayendo mal. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros quiere creer, es que ese abrazo no era de alivio. Era de culpa. Estaba abrazando al tipo que acababa de traicionar. Pasaron los días, y Laura empezó a cambiar. No de repente. No fue como en las películas. Fue más sutil. Se despertaba antes, se arreglaba más para ir a la clínica, llegaba con una sonrisa nueva. Pero también estaba más distante. Como si estuviera contenta, pero con otro. Como si su alegría no tuviera nada que ver conmigo. Y ahí fue cuando empecé a pensar. Pero el punto de quiebre no fue una foto, ni un mensaje, ni un chisme. Fue una conversación que escuché sin querer, en el sitio más improbable, el coche. Un domingo cualquiera, íbamos de camino a casa de mis padres en Móstoles. Ella estaba conduciendo. Yo, medio dormido en el asiento del copiloto, hasta que suena su móvil por el manos libres. Un nombre raro en la pantalla, L. Solo una inicial. No lo pensé. Y ella, sin darle al botón, murmura, ahora no, joder. No contestó. Pero lo que vino después fue lo que me despertó del todo. El móvil vibró otra vez y, sin que ella se diera cuenta, el mensaje apareció en la pantalla, no puedo dejar de pensar en lo de esa noche. Así, tal cual. Enorme. En mitad del salpicadero. Como si el coche se hubiese convertido en el puto notario de mi desgracia. Pero lo peor no fue leerlo. Lo peor fue verla a ella. Cómo tragó saliva. Cómo cerró la pantalla en medio segundo. Cómo se le borró la sonrisa. Ese fue el momento en que lo supe. No cómo, ni cuándo, ni con quién. Pero lo supe. Porque no era miedo lo que vi en su cara. Era vergüenza. Durante los días siguientes, lo único que hice fue observar. No dije nada,
No pregunté nada, ni siquiera volví a mencionar el mensaje del coche. Me limité a actuar como si no lo hubiese visto, como si no hubiese sentido el frío ese que me recorrió entero en cuanto leí esa frase. Mi manera de responder fue una especie de apagón emocional, pasé a funcionar como si todo fuera normal, como si no me hubiese saltado en la cara la evidencia más clara de que algo había dejado de encajar entre nosotros. Lo único que cambió fue mi forma de mirar. Empecé a fijarme en cosas que antes me pasaban desapercibidas. Detalles. El tono con el que me hablaba. Los silencios que antes me parecían normales y ahora tenían otro peso. El tiempo que pasaba con el móvil. Los cambios de planes de último momento. Las excusas que ya no me sonaban naturales. No necesitaba ser detective ni tener pruebas en la mano, bastaba con estar un poco atento para ver cómo ella, sin darse cuenta, se iba alejando, paso a paso, gesto a gesto. Una noche, estábamos cenando en casa, los dos frente al televisor, y de pronto Laura me dijo que el viernes saldría otra vez con sus compañeros de la clínica. Usó el mismo tono neutro de siempre, como si fuera algo habitual. Yo simplemente asentí, le dije que vale, sin poner ninguna cara ni hacer ninguna pregunta. Quería ver cómo se movía sin obstáculos, sin que yo interfiriera en nada. Ese viernes, mientras ella se arreglaba en el baño, yo estaba sentado en la cama, vistiéndome también, pero sin hacer ruido. Ella se había puesto un vestido corto, uno que no se ponía desde hacía años, y se maquilló con más ganas de las que yo le había visto en los últimos meses. Cuando salió del baño, me miró rápido, se sorprendió un poco al verme ahí ya con ropa, y me preguntó a dónde iba. Le dije que a cenar con Álvaro, un amigo mío de toda la vida. No era mentira. Le pareció bien, me dio un beso rápido y se fue. Lo que no sabía era que yo no iba a cenar con Álvaro. Lo que hice fue meterme en el coche y seguirla. Durante 20 minutos, manejé a una distancia prudente, sin que ella notara nada. Me temblaban un poco las manos, pero el volante me ayudaba a mantenerlas ocupadas. La seguí hasta un barrio en el centro, cerca de Lavapiés, y la vi aparcar junto a una terraza. Desde mi coche la observé bajarse, mirar el móvil y caminar con seguridad, como quien va al encuentro de alguien conocido, alguien esperado. Se sentó en una mesa, sola, y no pasaron ni 5 minutos antes de que llegara él. El tipo no era mayor que nosotros, pero tampoco parecía de su edad. Era más joven, quizá unos 10 años menos. Vestía con ese aire de modernito que sabes que va sobrado de autoestima. Se saludaron con un beso en la mejilla, pero después ella le puso la mano en el muslo. No fue un gesto accidental. No era algo de amigos. Me quedé ahí, con el coche en marcha, los faros apagados y la boca seca. No me moví durante 1 hora. Los vi reír, pedir otra copa, mirarse como yo ya no recordaba que alguien me mirara a mí. No sé si lo peor fue verla tan cómoda o darme cuenta de que yo no estaba sintiendo lo que pensaba que sentiría. No lloré. No grité. No tuve ningún arrebato de furia. Lo único que sentí fue una certeza que se clavó sin hacer ruido, se había acabado. No la relación, todavía no, pero sí la parte donde uno cree que tiene una vida construida sobre algo sólido. A las 2 horas, más o menos, se levantaron y caminaron calle abajo, despacio, pegados. Yo lo seguí con el coche a distancia hasta que entraron en un portal. Esperé media hora más. No salieron. Entonces me fui. Al día siguiente, Laura volvió a casa por la mañana. Me dijo que se había quedado a dormir en casa de su amiga Clara porque se les hizo tarde. Lo dijo sin mirarme. Yo asentí sin decir nada, solo me limité a servir el café y a preguntar si quería tostadas. Ella dijo que no, que tenía que irse a la clínica aunque fuera sábado, que tenían revisión de equipos. Mentira tras mentira. Me volví un experto en reconocerlas.
No lo hacía por rabia, lo hacía por necesidad. Necesitaba entender hasta dónde estaba dispuesto a mirar sin actuar, hasta cuándo podía sostener la farsa. Durante los días siguientes repetí el mismo patrón. No enfrenté nada. No solté ninguna pista de que sabía. Lo único que hice fue empezar a preparar todo para saber más. No me interesaban los detalles morbosos, no quería escuchar gemidos grabados ni leer mensajes calientes, no iba por ahí la cosa. Lo que necesitaba era saber desde cuándo, con qué frecuencia, si era solo uno o si había habido más. Y sobre todo, necesitaba verla mentirme en la cara para tener claro que ya no había nada que rescatar. Así que instalé una aplicación en el ordenador del salón, el que ella usaba a veces para conectarse con la cuenta del trabajo. Nada sofisticado, solo algo que me avisara si usaba redes sociales ocultas, chats privados. Y un día saltó, tenía una cuenta secundaria de Instagram que yo no conocía, donde no subía nada, pero desde la que sí mandaba mensajes. La revisé cuando salió a hacer la compra. No hizo falta más de 5 minutos para encontrar lo que buscaba. Ahí estaba él, el mismo tipo de la terraza, con su nombre, sus mensajes, sus te quiero pero no sé qué hacer. Y ella respondiendo, yo tampoco sé, pero no quiero dejarlo ahora. Ese no quiero dejarlo ahora fue lo que me dejó clavado en la silla. Porque implicaba algo que yo no quería ver, que había algo más que sexo, más que atracción, más que un error puntual. Cuando volvió con las bolsas del súper, me encontró lavando los platos. Me preguntó si había visto el yogur de coco. Le dije que no. Me dijo que había traído sushi para cenar. Le dije que me apetecía. Y seguimos. La escena más doméstica del mundo. Pero dentro de mí, todo estaba ya decidido. Yo no iba a fingir eternamente. Solo necesitaba el momento justo. El lugar. La frase adecuada. Porque ya no era solo que me hubiera traicionado. Era que había aprendido a vivir mintiéndome. Y eso, por dentro, ya me había roto. El momento llegó un martes, después del trabajo, cuando ella entró en casa sin saber que esa noche ya no era una noche cualquiera. Me preguntó cómo había ido mi día mientras dejaba el bolso en el sillón y sacaba un paquete de pan de molde que traía del supermercado. Le respondí con tranquilidad y le dije que teníamos que hablar después de cenar. Lo dije con un tono tan neutro que ni siquiera sospechó nada, pero noté que le cambió un poco la cara, tal vez porque llevaba semanas comportándose como alguien que tiene miedo de tropezarse con la verdad en cualquier esquina. Ella me dijo que estaba cansada y que prefería hablar otro día y en ese momento supe que ese sería exactamente el día de hablar. Cenamos en silencio, apenas un intercambio de preguntas básicas y comentarios cortos del tipo ¿tienes sal?, nada más. Al terminar me levanté, recogí los platos y cuando los dejé en el fregadero le pedí que viniera al salón. Se quedó parada en el pasillo unos segundos, con la mirada como perdida, y volvió a decirme que mejor lo dejáramos para otro día. Le respondí que no, que era hoy, que ya había tenido suficientes días. La manera en que tragó saliva me confirmó que ella sabía perfectamente por dónde iba la cosa aunque no hubiera dicho nada todavía. Se sentó en el sofá lentamente y vi cómo cara a cara evitaba mirarme a los ojos, como si sostenerme la mirada pudiera quemarle la piel. Me senté frente a ella, sin gritar, sin dramatizar, simplemente con la certeza de que no había vuelta atrás. Le dije que lo sabía, que lo había confirmado todo, que no era una sospecha y que no estaba buscando explicaciones porque las explicaciones para ciertas cosas no arreglan nada y lo que ya está roto no se pega con palabras. Su rostro cambió en un segundo, primero sorpresa, luego pánico, después una especie de alivio raro que no entendí en ese momento. Intentó preguntar qué sabía exactamente, como si lo importante fuera la cantidad de pruebas que tenía. Le dije que no me interesaban los detalles, que no necesitaba nombres ni fechas,
que había visto lo suficiente como para entender que desde hacía tiempo no era yo la persona con la que ella compartía su vida. Entonces intentó negarlo y me dijo que estaba exagerando, que estaba confundiendo las cosas, que era un amigo del trabajo con el que se llevaba bien, pero no llegó a terminar la frase porque le dije que la había seguido, que la vi con él, que vi cómo le tocaba la pierna, que la vi entrar en un portal y que no saliste hasta la mañana siguiente. Ahí dejó de mentir. Guardó silencio durante un rato y luego lo soltó como si fuese un peso que llevaba pegado en la espalda. Me dijo que sí, que era cierto, que no sabía cómo me había enterado pero que no podía seguir mintiéndome. Agachó la cabeza, empezó a llorar y dijo que iba a explicarlo todo. Le dije que podía hablar si quería, aunque a mí nada me iba a cambiar la decisión que ya había tomado. Ella empezó a contar que en la clínica llevaba meses sintiéndose sola, que se sentía invisible en casa porque decía que yo vivía en piloto automático, que nuestra vida se había convertido en algo mecánico, que yo nunca le preguntaba nada profundo. Le dije que si algo no funcionaba se habla antes de irse con otra persona, que la rutina no es una excusa, que el silencio no justifica traicionar a alguien. Se defendió diciendo que no lo buscó, que simplemente pasó, que al principio pensó que era solo atracción y que luego no supo parar. Le respondí que eso no era amor ni era un error, era una decisión y que las decisiones tienen consecuencias. Empezó a llorar con fuerza y a pedirme perdón, diciendo que quería arreglarlo, que no quería tirar 9 años a la basura. Le pregunté si había pensado eso mientras se metía en un portal con otro, si pensó en mí mientras me abrazaba aquella noche llorando, cuando me contó que había tenido un ataque de ansiedad. Le dije que lo había entendido todo después, que no fue ansiedad, que fue culpa. Y ahí ella rompió en un llanto todavía más fuerte y me pidió que por favor no le hablara así. Yo le respondí que no la estaba insultando, solo estaba describiendo los hechos. Se levantó del sofá y se acercó a mí, como si quisiera tocarme la cara o tomarme de la mano, pero di un paso atrás. Me dijo que me amaba aunque estuviera confundida, que no quería perderme. Y ahí fue cuando me encendí de verdad por primera vez. Le dije que no me dijera que me amaba porque el amor no funciona con dos personas viviendo vidas distintas en secreto, que el amor no tiene hueco para un tercero, que amar a alguien no es mirarle a los ojos y mentirle durante meses. Ella se quedó quieta, sin saber qué responder. Yo le dije que no pretendía pegar gritos ni montar una escena, pero que tampoco iba a aceptar discursos vacíos. Me miró con los ojos rojos y me dijo que si la dejaba en ese momento se vendría abajo, que su vida se hundiría si yo la abandonaba así. Y fue entonces cuando sentí algo que no esperaba sentir, me dio pena. Le dije que no me alegraba verla en ese estado, que no buscaba venganza con mis palabras, que no era mi intención destruirla, pero que no podía seguir viviendo como si no hubiera visto lo que vi. Ella insistió en que podíamos ir a terapia, que podíamos tomarnos un tiempo, que lo que pasó no tenía por qué significar el final definitivo. Se aferraba a cada frase como si intentara sostener la casa que ella misma había derrumbado antes. Y yo la escuché, porque solo quería saber hasta dónde estaba dispuesta a justificar lo que hizo. Me dijo que él no era importante, que lo que sentía por mí era real, que lo nuestro era distinto y que todavía podíamos salvarlo. Le pregunté por qué cuando volvía de estar con él me abrazaba más que antes, por qué si yo era tan importante necesitaba buscar en otro lado lo que no encontraba en casa. No supo responder. Entonces su tono cambió y pasó del miedo a la irritación. Me dijo que yo tampoco era perfecto, que nunca había sido muy bueno expresando mis sentimientos, que la rutina me había vuelto distante. Empezó a enumerar defectos míos como si la culpa pudiera repartirse en porcentajes para que doliera menos. Le dije que no era perfecto, que nunca lo fui, pero que yo nunca crucé esa línea. Me acusó de seguirla y vigilarla como un loco, como si yo fuese el problema por querer saber la verdad. Y ahí se me escapó un tono más duro. Le dije que si yo no la hubiera seguido, todavía estaría mintiéndome.
Se quedó callada unos segundos y volvió a sentarse en el sofá. Hubo un largo silencio. No sabíamos si hablar o callarnos. Al final preguntó si la iba a dejar. Yo le dije que primero necesitaba saber si estaba dispuesta a decir la verdad sin esconderse. Pregunté desde cuando estaba con él. Al principio dudó, pero luego respondió que unos 4 meses. Me pidió que no preguntara más porque le costaba mucho decirlo en voz alta. Le respondí que yo había tenido que vivirlo sin que nadie me preparara para escucharlo. Le dije que lo nuestro ya no estaba vivo, que lo único que quedaba era el respeto, y que ella había apagado ese respeto hace meses aunque yo no lo supiera todavía. Ella se quedó ahí sentada, con los codos sobre las rodillas y la cara entre las manos, pero ya no lloró, como si se hubiera vaciado del todo. Finalmente le dije que yo no iba a pegar portazos ni destruir nada, que no iba a ponerme a gritar ni a decirle todo lo que podría decirle para dejarla hundida, pero que a partir de ese momento ya no íbamos a ser una pareja. Su voz salió casi sin fuerza cuando me preguntó qué iba a pasar entonces. Le dije que ya hablaríamos, que esa noche dormiría en el sofá, que mañana empezaríamos a ordenar las cosas, pero que ya no había marcha atrás. Y cuando lo dije lo sentí definitivo, como si por fin se hubiese roto esa cuerda que llevaba semanas tirando de mi cabeza. Ella intentó abrazarme una vez más, pero le dije que no era momento. Salí del salón y cerré la puerta con suavidad. Dormí en el sofá esa noche sin cerrar los ojos más de 20 minutos seguidos, no porque tuviera miedo de nada sino porque mi cabeza empezó a trabajar como hacía años que no lo hacía. Cuando uno se da cuenta de que le han mentido durante tanto tiempo, la mente comienza a ordenar las piezas y buscar la manera de recuperar algo de control, no desde la rabia, sino desde la necesidad de poner las cosas en su sitio. Si algo tenía claro era que no me iba a ir de esa casa como si yo fuera el problema, porque esa casa la construí yo también y no tenía por qué largarme sin hacer valer mi lugar. Tampoco iba a quedarme llorando ni esperando que a ella se le ocurriera cambiar. Ya había esperado demasiado y lo único que había conseguido era que jugara conmigo como si yo fuese su respaldo emocional mientras probaba otra vida fuera. Así que esa noche, mientras el sofá me dejaba la espalda hecha polvo, decidí que no era yo quien debía sentir vergüenza, y que ella iba a entender perfectamente lo que se siente cuando la verdad te deja sin aire. A primera hora me levanté, fui a la habitación y le dije con calma que necesitaba hablar a solas con ella antes de que se fuera a trabajar. Se sentó en la cama con los ojos hinchados y me dijo que no había dormido nada. Yo le respondí que yo tampoco, pero que esa noche no era lo importante. Le dije que íbamos a dividirnos las cosas sin dramas, que yo no iba a arruinarla ni a dejarla en la calle, pero que no iba a continuar siendo su esposo en silencio mientras ella mantenía una doble vida. Le anuncié que ya había pedido cita para hablar con un abogado y que nos convenía hacerlo de forma civilizada para no convertir un problema en una guerra. Cuando escuchó lo del abogado empezó a ponerse nerviosa y a preguntarme si le iba a quitar el piso o el coche o si tenía pensado hacerla daño con pruebas del tipo que se usan para buscar la ruina del otro. Le dije que no iba a amenazarla con nada, pero que tampoco iba a callarme si intentaba hacerse pasar por víctima. Le dije que quería que lo resolviéramos como adultos, pero que si ella intentaba manipularme o fingir delante de la gente que aquí no había pasado nada, yo no iba a quedarme quieto. Salió de casa con la cara pálida. Creía que la conversación había terminado ahí, pero yo ya tenía un plan para no dejar esta historia a medias. Ese mismo día llamé a su amiga Clara, la que supuestamente le daba alojamiento cuando se hacía tarde. Le pedí que nos viéramos en una cafetería cercana a su casa. Se sorprendió, pero aceptó. Cuando nos sentamos cara a cara, no le di vueltas a nada. Le dije que sabía la verdad, que sabía que Laura se había estado viendo con otro y que quería conocer hasta qué punto ella había participado en esa mentira. Clara se quedó tiesa, no sabía cómo reaccionar. Intentó excusarse diciendo que no sabía qué hacer, que no quiso meterse, que solo quería evitar un desastre.
Le dije que el desastre ya había ocurrido y que lo mínimo que podía hacer ella era contarme si estaba al tanto desde hace tiempo o si también la habían usado. Después de dudar un rato reconoció que lo sabía, que Laura le había explicado hace semanas que tenía una relación con otro, que estaba confundida, que no sabía si dejarme o seguir conmigo, y que ella había intentado convencerla de romper con él. Le dije que no me interesaba su opinión sobre el asunto, sino entender el grado de complicidad. Ella se sinceró parcialmente, pero noté que aún guardaba cosas. Entonces le dije que si no me lo contaba bien yo me encargaría de contarle a su novio lo que sabía. No hice falta que insistiera mucho más. Terminó contándome cuando empezó todo y cómo Laura intentaba justificarlo. Y me dijo algo que me dio claridad. Laura le había dicho que si todo salía mal yo sería fuerte y sabría recomponerme porque yo era estable. Lo dijo así, como alguien que cree que la estabilidad de otro justifica su traición. Cuando salí de la cafetería ya tenía decidido lo que venía después. No iba a destruirla, pero sí quería que entendiera lo que significa perder el respeto de quienes se fían de ti. La tarde siguiente, cuando Laura volvió del trabajo, le dije que necesitábamos hablar de lo práctico, cuentas bancarias, facturas, reparto. Ella trató de aparentar calma, pero yo ya sabía que estaba esperando que yo explotara para poder tener algo contra mí. No le di ese gusto. Le dije que todo se dividiría equitativamente, salvo que intentara manipular los hechos o si intentaba esconder información. Le pedí que me diera la contraseña del correo familiar que usábamos para facturas. Ella se negó diciendo que ahí también tenía cosas personales. Le respondí que no era negociable. Lo hizo. Y ahí apareció otra pieza del rompecabezas, una carpeta comprimida con fotos con él, organizada con fechas y nombres. No la abrí en ese momento. No quise verla humillada delante de mí. Solo le dije que eso quedaría guardado y que era su responsabilidad decidir cómo quería explicar su comportamiento en caso de que las cosas no se resolvieran con calma. Se quedó helada. No amenacé con publicarlo, ni con enviarlo, ni con difundirlo. Solo lo dejé claro, las pruebas existían y estaban bajo mi control. No pedí perdón ni hice promesas. Le dije, tu versión de lo que somos yo ya no la comparto, y lo único que quiero es que no intentes fingir que aquí no ha pasado nada. La gente puede vivir equivocada, pero no hay derecho a usar la confianza del otro para excusarse. Esa misma noche hice otra cosa que ella no esperaba. Llamé a sus padres y les dije que necesitaba verlos a solas. Me recibieron el jueves por la tarde. No fui con rabia, fui con una carpeta y un discurso muy claro. Les conté lo que había pasado, lo que había visto y lo que había confirmado. No les mostré ni una sola foto, porque no era mi intención destruir su imagen delante de ellos, pero sí les dije que su hija había cruzado todos los límites y que necesitaba que ellos lo supieran antes de que pariera una versión falsa de los hechos. Su padre se enfadó primero conmigo, creyendo que yo la estaba acusando con poco fundamento. Entonces le expliqué exactamente cómo la seguí, dónde la vi, lo que encontré y lo que ella había reconocido. Fue un momento incómodo, no porque me cuestionaran sino porque vi cómo los padres empezaban a mirar a su hija desde otro lugar, y no era un lugar agradable. No fui cruel, solo fui directo. Les dije que no buscaba que odiaran a su hija, pero que yo tampoco iba a permitir que me pintaran como el tonto que la descuidó. Su madre bajó la cabeza. Su padre no respondió durante varios minutos. Cuando salí de allí sentí por primera vez en semanas que algo de dignidad estaba volviendo a mí. Al regresar a casa encontré a Laura sentada en el sofá mirando al vacío. Me preguntó qué había hecho ese día. Le dije que había puesto algunas piezas en orden. Entonces comenzó a suplicar. Me dijo que sus padres la habían llamado, que estaban destrozados, que yo no tenía derecho a meterlos en esto. Le dije que ellos sí tenían derecho a saber quién era la persona que tenían delante.
Entonces gritó que la estaba hundiendo a propósito. Yo le contesté que no era yo el que había empezado a hundir nada, que yo solo estaba dejando que se viera lo que ya estaba hundido desde hace tiempo. La discusión duró casi 40 minutos. Ella cambió de tono varias veces, desde la súplica al reproche, desde el llanto al enfado. Y yo seguí firme, sin salir del centro. Le dije que lo más humillante no era que yo hablara con sus padres, sino que ella hubiera preferido seguir conmigo como si nada, mientras se baña en mentiras y espera que yo ponga la cara amable. Le dije que a partir de ahora cada cosa se haría de frente, sin máscaras, porque ya no tenía que cuidar su imagen delante de nadie. Cuando esa noche se encerró en la habitación, yo recogí algunas de mis cosas para dormir de nuevo en el sofá. No sentí victoria ni orgullo desmedido. Sentí que por fin estaba caminando hacia un lugar donde yo no era una sombra dentro de mi propia casa. Ella no lloró ya en silencio, se enfadó muchísimo, me llamó cruel, egoísta, me dijo que la estaba dejando sola cuando más me necesitaba. Le respondí que la soledad la había elegido ella cuando dejó de contar conmigo para vivir su vida, que yo no era un salvavidas ni un colchón. Le dije que ya no tenía miedo de nada. Y esa fue la primera vez en mucho tiempo que lo dije sin mentirme. Pasaron 4 días sin que tuviéramos más que conversaciones prácticas, el tipo de frases que se dicen cuando hay que mantener una mínima convivencia porque no queda otra, pero que no contienen ningún afecto ni ninguna intención de entenderse. Dormíamos en habitaciones separadas, comíamos a distintas horas, evitábamos coincidir en el salón y si por casualidad nos cruzábamos, era como si estuviéramos cumpliendo con una obligación laboral más que compartiendo espacio como dos personas que durante años habían dicho que se amaban. Durante ese tiempo yo aproveché para avanzar con todo lo legal. Había encontrado un abogado claro, directo y sin florituras, que entendía perfectamente que lo que yo quería era cerrar el capítulo sin dramas innecesarios pero sin dejar cabos sueltos. Ya tenía todo casi listo cuando Laura me pidió hablar. Fue un viernes por la noche, me lo dijo de pie en el pasillo, sin rodeos, con la voz baja pero firme. Le dije que sí, que ya era hora, que lo tenía pendiente desde hacía tiempo. Me pidió que lo hiciéramos con calma, sin reproches, sin gritos. Acepté porque yo tampoco necesitaba gritar más, no me quedaba nada dentro que no hubiese procesado ya. Nos sentamos en la mesa de la cocina, como dos desconocidos que se ven obligados a dialogar por asuntos importantes. No hubo abrazos, ni contacto físico, ni esa falsa cortesía que a veces se pone en juego para suavizar lo que no tiene arreglo. Ella respiró hondo y comenzó diciendo que se había equivocado en todo, que no solo me había fallado a mí, sino que se había fallado a sí misma, que no había sabido manejar sus emociones y que había confundido una necesidad puntual de sentirse deseada con algo que pensó que era amor, pero que ahora entendía que no lo era. Le pregunté si seguía viéndose con él. Dijo que no, que desde que lo enfrentó días atrás y le dijo que se acababa, él había intentado contactarla pero que no había respondido. Le pregunté si lo había dejado por mí o por vergüenza. Respondió que en el fondo lo había dejado porque entendió que aquello era una huida, una forma de tapar su propio vacío, y que había dañado a la única persona que nunca le falló. Le dije que lo agradecía, pero que esas conclusiones llegaban tarde, y que si tenía alguna esperanza de arreglar las cosas, debía ser consciente de que el daño no se medía solo en arrepentimiento, sino en cómo se sostenía la mentira durante tanto tiempo sin ningún tipo de culpa visible. Ella bajó la mirada, admitió que al principio sí sintió culpa, pero que luego empezó a justificarlo pensando que yo estaba distante, que hablábamos poco, que ya no hacíamos cosas juntos. Le pregunté si creía que eso era suficiente para hacer lo que hizo. Me dijo que no, que era una excusa. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo antes de que yo lo descubriera. Me dijo que lo había pensado muchas veces, que incluso hubo días en los que llegó a empezar la conversación y después se echó atrás. Le pregunté si lo nuestro le parecía recuperable. Dudó.
Me dijo que creía que el amor aún estaba, pero que entendía que yo no sintiera lo mismo después de todo. Le dije que eso no era amor, que si tú puedes traicionar a alguien, mirarle a la cara todos los días y hacerle creer que todo está bien, entonces no puedes llamarlo amor, porque no hay amor en quien prefiere proteger su comodidad personal por encima de la dignidad del otro. Ella se defendió diciendo que no quería perderme, que por eso no me lo dijo, que tenía miedo de mi reacción, de verme derrumbado. Le respondí que esconderle a alguien la verdad por miedo a que se rompa es una forma de subestimarlo, y que si realmente me hubiese respetado, habría confiado en que yo podía soportar lo que viniera, pero que esa decisión la tomó sola y lo que hizo fue tratarme como a un mueble al que se le ocultan las cosas para que no moleste. Ella lloró, no con exageración, sino con una tristeza apagada, como quien ya se sabe sin defensa. Me dijo que me entendía, que aceptaba que yo no quisiera seguir con ella, pero que quería que supiera que no todo había sido una mentira. Le dije que no dudaba de que en algún momento me quiso, que incluso podía aceptar que durante muchos años compartimos algo genuino, pero que eso no me servía ahora, que lo que importaba era lo que hizo cuando tocó elegir entre ser honesta o cómoda. Me preguntó si había alguien más, si después de esto yo pensaba rehacer mi vida pronto. Le respondí que eso no era su asunto, pero que por ahora lo único que quería era estar solo y no tener que fingir más. Después me preguntó si íbamos a contarlo a los amigos, a la familia, o si prefería que dijéramos que fue una separación de mutuo acuerdo. Le respondí que no iba a ser de portavoz de una historia falsa, que si ella quería contar su versión, era libre de hacerlo, pero que yo no iba a mentir. Le dije que no iba a hablar mal de ella con nadie, pero que tampoco iba a cubrirla. Ella aceptó. Dijo que se haría cargo de lo que viniera. Me pidió perdón otra vez, esta vez sin palabras, solo con los ojos llenos de algo que no supe si era dolor real o puro agotamiento. Yo no dije nada. Me levanté, lavé mi taza, la dejé en el escurridor, y le dije que la semana siguiente pasaría a buscar mis cosas y que después de eso quería que ella se quedara el tiempo que necesitara para buscar otro sitio. Me dijo que si yo prefería irme, ella podía salir antes. Le respondí que no importaba quién se fuera primero, que ya estábamos fuera del otro desde hacía tiempo. Esa fue la última vez que hablamos de verdad. A partir de ahí todo fueron mails con el abogado, ajustes de cuentas, listas de objetos, firmas de papeles. No hubo más lágrimas, ni gritos, ni súplicas. Fue como desmontar un mueble pieza por pieza. Y aunque dolía, dolía menos que seguir sosteniendo algo que ya no se sostenía ni con las dos manos juntas. 2 semanas después de aquella última conversación, metí mi ropa en 2 maletas grandes, me llevé un par de cajas con documentos, mi portátil, algo de menaje de cocina que era mío desde antes de vivir juntos, y salí del piso sin decir adiós. No me esperó en la puerta, no hubo abrazos finales, ni siquiera un cruce de miradas en el umbral. Simplemente dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y me fui. Habíamos acordado que ella se quedaría allí durante 3 meses hasta encontrar un sitio donde vivir, y que luego pondríamos el piso en venta o veríamos si uno lo compraba al otro. Yo no tenía ganas de pelear por paredes. Lo que me importaba ya lo había perdido. Los primeros días fuera del piso fueron extraños, más por la ausencia de costumbre que por tristeza real. Dormía en casa de Álvaro, mi amigo de toda la vida, en su habitación de invitados. Me dejaba su espacio sin preguntar, sin hacerme sentir incómodo, y eso fue lo que más agradecí. No me agobiaba con consejos ni frases hechas. Simplemente me dejaba respirar. Yo le conté todo, desde el principio hasta el final, sin omitir detalles, y lo único que me dijo fue que había aguantado más de lo que cualquiera hubiese soportado. Y que ahora lo importante no era lo que había pasado, sino lo que yo iba a hacer con eso. Y esa frase sí que me sirvió, no por ser profunda, sino porque era práctica. Al principio pensé en irme de Madrid,
pedir el traslado a la oficina de Valencia o incluso buscar algo fuera de España, pero después entendí que eso era solo una forma de huir. Yo no tenía por qué irme. No era yo el que debía esconderse o empezar de cero por vergüenza. Así que decidí quedarme, alquilé un pequeño piso en Carabanchel, nada lujoso, pero suficiente para mí, y empecé a reconstruir una rutina sin necesidad de mirar el móvil con desconfianza ni fingir que todo iba bien cuando estaba jodido por dentro. Volví a hacer cosas que hacía antes de estar con ella, salí a correr por las mañanas, recuperé contacto con 2 colegas de la uni con los que había perdido el trato, empecé a leer otra vez por las noches sin mirar la hora y hasta me animé a apuntarme a clases de cocina que daban en un centro cultural cerca de casa. No porque quisiera llenar un vacío, sino porque me di cuenta de que durante años había vivido sin prestarme atención a mí mismo. Había construido una vida girando alrededor de una estructura que ya no existía y ahora me tocaba volver a ponerme en el centro de mi propia historia, aunque sonara egoísta. No volví a saber de ella durante 1 mes y medio. Un día, me escribió por correo, un mensaje corto, casi mecánico, para decirme que ya había dejado el piso, que lo había limpiado, que había dejado los mandos del aire en el cajón de la entrada y que si encontraba algo suyo, que se lo avisara. Le respondí con otro correo igual de seco, agradeciéndole la información y deseándole suerte. No necesitaba más. Esa frialdad era parte del cierre. A veces me preguntan si la echo de menos, si hay momentos en los que me gustaría que todo hubiera sido diferente. Y claro que hay momentos así, pero no por lo que pasó, sino por lo que no supimos hacer antes. Me habría gustado que, cuando las cosas empezaron a ir mal, ella hubiera hablado conmigo. Me habría gustado que hubiese confiado en mí, no como pareja ideal, sino como persona digna de saber la verdad. Me habría gustado que no me tratara como a un estorbo o como a un plan de respaldo. Pero ya no se puede cambiar lo que se hizo. Y el arrepentimiento no borra los hechos. Solo los reconoce. Alguna gente espera que uno, después de una traición, se cierre por completo, desconfíe de todos, se vuelva frío o distante. Yo no quiero eso. No quiero llevar conmigo la idea de que porque una persona decidió mentirme, todas van a hacer lo mismo. Pero tampoco voy a olvidar. Aprendí que el amor no basta, que una relación se puede morir aunque aún haya cariño, que la lealtad no se puede negociar y que la confianza, una vez rota, no vuelve con palabras bonitas. Aprendí que no sirve de nada darlo todo si no sabes a quién se lo estás dando. Que uno tiene que cuidar lo que tiene, pero también tiene que cuidarse a sí mismo, porque si no lo haces, terminas siendo el último en enterarse de lo que todos ya sabían. Hace poco vi a Clara en un supermercado. Me saludó con cara de querer evitar el momento, pero me acerqué igual. Le pregunté cómo estaba, si había sabido algo de Laura, y me dijo que sí, que se había ido a vivir a casa de una amiga, que estaba mejor, que estaba intentando rehacer su vida. Le dije que me alegraba. No lo dije por cortesía, lo dije porque era verdad. Yo no quería verla hundida, solo quería que entendiera lo que había hecho. Clara me pidió perdón por haber cubierto a Laura, me dijo que se había equivocado, que no supo cómo manejarlo. Le dije que ya daba igual, que cada uno cargaba con lo suyo. Y nos despedimos con un apretón de manos, sin rencor. No necesito venganzas largas ni ver a nadie arrastrándose para sentirme mejor. Solo necesitaba recuperar la calma. Ahora duermo bien. No me despierto con sobresaltos. No tengo a nadie esperándome en casa, pero tampoco tengo a nadie mintiéndome en la cara. Estoy solo, sí, pero tranquilo. No sé si voy a enamorarme otra vez. No me lo planteo. Si llega, llegará. Lo que sí sé es que la próxima vez, si la hay, voy a hablar más, escuchar más, y no voy a asumir que todo está bien solo porque no hay peleas. Y también sé que no voy a permitir que nadie me vuelva a tratar como si mi estabilidad fuera una excusa para engañarme.
Esta historia no termina con finales felices ni con lecciones morales perfectas. Solo termina con un tipo que un día entendió que seguir aguantando lo inaceptable no te convierte en fuerte, te convierte en idiota. Y yo ya no quiero volver a hacerlo. Así que esta fue la historia. Cruda, larga, y sin adornos. Si algún día alguien me pregunta si merece la pena perdonar una infidelidad, le diré que eso depende de cuánto estés dispuesto a dejar de lado tu dignidad para no quedarte solo. En mi caso, la respuesta fue clara. No merecía la pena. Y por eso estoy aquí, solo, pero entero. Y eso, ahora, me basta.